¿Para qué sirve la democracia? ¿Qué futuro le queda a la democracia en una época donde los agoreros hablan de populismos, hablan de extrema derecha, hablan de extrema izquierda? El futuro es bastante incierto y yo creo que viene a cuento porque la editorial Secotia acaba de editar este libro que se titula Democracia para idiotas. El título es engañoso, yo les adelanto, y lo va a explicar Pedro Ramos Josa, que es, él es criminólogo, pero también es ensayista, y en este libro se nota que ha leído bastante la historia de la democracia. Y bueno, si nos perdemos en siglos y siglos de ciencia política, pues bienvenido sea. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que decía, el título es engañoso, ¿no? Porque parece que quizás a primera vista parece un ataque a la democracia, y yo creo que es en todo caso una reflexión sobre la democracia. Sí, lo que he intentado desde luego no es atacar a la democracia, que sería lo más fácil, y más en nuestros días cuando hay tantas versiones de la misma y parece que no funciona ni siquiera en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia moderna, y parece que aquí tenemos una controversia importante sobre qué es democracia, si la democracia es la voluntad del pueblo o bien la obediencia a las leyes. Pero lo que he querido hacer es un llamamiento a la ciudadanía, a las personas, a los individuos, a que en lugar de echar tanto la culpa de nuestros males a los políticos y al sistema, pensemos un poco en nosotros mismos. ¿Qué es lo que damos nosotros a la democracia? Porque una democracia sin ciudadanos, sin demócratas, no puede funcionar. Había un político de izquierdas, fue nefasto, pero en su época fue bastante querido en Argentina, que se llamó Raúl Alfonsín, que decía que con la democracia se comía, se educaba, se vivía, y le faltaba decir que te regalaban una casa en el mejor barrio de Buenos Aires. Creo que se ha exagerado demasiado sobre los alcances de la democracia, quizás porque no se la ha entendido bien. Y yo me gusta la reflexión que haces en el sentido de que el papel que hacen los ciudadanos, ¿de acuerdo? Dejemos de esperar que la democracia te lo dé todo para ponte a pensar en plan kennediano, qué es lo que le puedes dar a la democracia y qué le puede dar un ciudadano a la democracia. Pues lo primero, y yo creo que lo único que le puede dar, es un sistema de control del poder. Eso es lo que es la democracia, como cualquier otro régimen político, como una monarquía, como incluso un totalitarismo o una aristocracia. Es un sistema para controlar el poder, nada más. A partir de ahí tenemos que desarrollar un sistema político y una serie de leyes que le den sentido. Lo que no podemos hacer, como bien dices, es esperar toda la democracia, porque al final la democracia en sí no te puede dar nada. Quien te lo da es el Estado. Y si al final tú dependes para todo del Estado, lo que no vas a tener es democracia. Pero alguien dirá, bueno, ¿quién controla a los que deberían vigilar y controlar el poder? Porque al fin de cuentas lo que siempre nos encontramos es con que el Estado cada vez es más grande, el control se transforma más en descontrol, y al final los ciudadanos lo único que hacen es ir cada 4 años a votar a alguien que de alguna manera les va a meter la mano en el bolsillo y les va a hacer la vida peor. Porque solucionarte la vida, ya los ciudadanos ya saben que solucionar la vida nada. En todo caso cambiamos a uno que es malo por otro que es un poco menos malo. Pero ese desencanto sí que creo que se respira en las sociedades democráticas. ¿Tú lo compartes? Sí, porque como he intentado reflejar en el libro, en Democracia para idiotas, yo creo que no sabemos muy bien qué es la democracia. Y bueno, el idiota era, en términos griegos, era precisamente ese, ¿no? Sí, el egoísta. El que no tenía sentido democrático. Claro, el que no tenía sentido de comunidad, el que solo miraba para su propio bien y... De polis, ¿no? Exactamente, y el futuro de común le daba lo mismo. Él, con tal de sacar sus ganancias, pues... y no participar en el gobierno de la ciudad, como eso lo tenía hecho. Eso se les llamaban idiotas, enfrentados a los ciudadanos que sí participaban, aún a riesgo de perder amistades y de granjearse enemistades. ¿Qué es participar, Pedro? ¿Participar es ir a votar cada 4 años? ¿Qué es participar? Claro, ese es el problema, y es, digamos, que es el quid de la cuestión de las democracias modernas. Porque antes, en Grecia, pues los ciudadanos, que no todo el mundo era ciudadano de la ciudad, en Atenas, solo era una minoría, pero sí que participaban activamente en la vida pública. Ahora, claro, cuando en vez de unos pocos miles en una ciudad pequeñita, somos millones en países extensos, ese fue el problema grande de las democracias modernas. ¿Cómo hacer que la ciudadanía participe? Se inventó la representación política para paliar esa dificultad,
Lo que pasa que en un sistema como el nuestro, tan partidista, que se ha convertido más que en democracia en una partitocracia, en la que los partidos tienen un dominio tan grande de los resortes de la participación, y luego, por supuesto, de cómo canalizar esa participación en poder político vía de las instituciones públicas, pues a los individuos como ciudadanos nos queda bien poco. Pero yo creo, también porque nosotros mismos hemos abdicado del poder que tenemos sobre los propios partidos. Porque si en lugar de elegir siempre por unas siglas o por unos determinados intereses que pensamos que esas siglas defienden, lo hiciésemos en función de la calidad de nuestros gobernantes, yo creo que nos iría de otro modo. Hablaba de Grecia, pero como bien cuenta Sartori en su Historia de la Democracia, la palabra democracia durante muchos siglos fue una mala palabra, porque la democracia, los griegos al final acabaron hartos de la democracia en el sentido de que se había convertido en la demagogia, que era lo peor, era el cáncer de la democracia, que es la demagogia. Y durante muchísimos siglos la palabra, incluso los propios padres fundadores en Estados Unidos, despreciaban la palabra democracia, por eso preferían hablar de república. ¿Cuál es hoy estamos en una época en que la palabra no admite discusión, es decir, la palabra democracia no admite discusión, lo cual también nos debería hacer pensar, es decir, al fin de cuentas, a mí como ciudadano, el único rol que se me pide es ir a votar, y no tengo tampoco muchos canales de participación, y me siento como yo y como muchos en manos de demagogos, en manos de gente que sabes que los programas políticos, los programas electorales no se van a cumplir, sabes que van a llegar al poder y se van a dar la vuelta como un calcetín, y sabes que te va a quedar una cara de tonto hasta 4 años que puedas volver a votar de vuelta. Sí, es que ese es el problema de las democracias modernas. Como bien dices, en la antigüedad las democracias no estaban bien vistas porque habían acabado mal. Incluso en Atenas se tuvieron que reformar ellos mismos porque veían a dónde conducía, que era el caos, la anarquía, porque al final el pueblo hacía lo que quería, que era un poco lo que pretenden ahora los nacionalistas catalanes en Cataluña. Es decir, Torra acaba de decir que la voluntad del pueblo está por encima de cualquier ley. Pues eso ya no es democracia, porque si algo es la democracia, es la obediencia a la ley dada por todos, a todos. Eso es la democracia. Fuera de la ley no hay democracia. No, ellos y encima se llaman demócratas. Claro, porque hemos convertido un sistema de gobierno, que es la democracia, lo hemos convertido en una ideología. Y dentro de esa ideología cabe todo. Cabe la defensa de un régimen como el de Maduro, cabe la defensa de un régimen como el de Putin, incluso el chino, y cabe la defensa de un disparate tal como es la independencia de Cataluña de España. Es decir, si tendrías que decir históricamente, porque este es un libro que atraviesa varios siglos de historia, si tuvieras que decir históricamente en qué momento cómo se encuentra de salud la democracia, comparado con otros siglos. El problema de la democracia moderna, y eso lo intuyeron bien en Estados Unidos, como acabas de decir, e incluso en Francia, en la Francia revolucionaria, con todos sus excesos, hubo gente que lo percibió claramente, es cómo conjugar esa voluntad de que el pueblo tenga poder con una sociedad muy poblada y muy extensa. Porque antes, en Atenas, como digo, la ciudad estaba incluso rodeada por una muralla, todos se conocían y todos más o menos podían reunirse en un lugar concreto y entre todos participar y tomar decisiones. Ahora eso es imposible porque ni siquiera podemos reunirnos 30 millones en Madrid cada X tiempo para aprobar las leyes, porque es material y físicamente imposible. No digamos ya en países como Estados Unidos o incluso la India, un país que supera los 1.000 millones. Ya que estamos especulando y aquí en este estudio no nos gustan los tiranos, vamos a decirlo por si nos está escuchando alguno, no nos gustan los fascismos, no nos gustan los tiranos, no nos gustan los dictadores, no nos gusta Franco, a ver si vamos de claro, pero nos gusta hablar y reflexionar. Y yo creo que la democracia está enferma. Creo que en este momento tenemos o hemos entendido mal lo que era la democracia o la democracia nos ha entendido mal a nosotros. Pero bajo un paraguas de una palabra que es prácticamente sagrada, que es una palabra que nadie discute porque el que discuta la palabra inmediatamente se queda fuera del terreno del juego como una especie tóxica. Yo creo que efectivamente la democracia como sistema político para lo único que ha servido de momento es no para mejorar la vida de los ciudadanos, pero sí para hacer cambios de gobierno sin sangre. Sin sangre, exactamente. Eso creo que ese es el único éxito que se le puede atribuir a la democracia como sistema de gobierno. ¿Tú qué opinas?
recurriendo de nuevo a los clásicos, para Aristóteles, incluso después Polibio, la democracia era una corrupción de la república, que era de verdad el mejor sistema que concibieron para el gobierno. ¿Por qué? Porque vieron los excesos a donde conducía la democracia radical. ¿Y qué tendemos por la democracia radical? Pues el gobierno sin ley del pueblo. Pero no del pueblo reunido y votando a ellos, no, el gobierno de los demagogos. Que una Forcadell un día salga y se eche la ley por Montero y diga, y a partir de ahora diga, yo represento al pueblo catalán y yo creo, exactamente, yo creo que el pueblo catalán tiene que ir por aquí. Y por aquí es lo contrario de por allá, de los españoles. Da igual, aunque nos conduzca al abismo. Eso es la democracia radical. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Y lo que se ha permitido que pase en Cataluña. ¿Por qué? Porque, como digo, se ha ideologizado tanto un sistema político, se ha convertido en ideología, en algo ético y moral, que atacarlo, decir, no, es que eso está mal, aunque sea democrático. Es un tabú. Sí, no puedes decirlo, no puedes decirlo. Y en el pasado, y como yo intento reflejar en el tercer capítulo de Democracia para Idiotas, en Estados Unidos no se intentó crear una democracia, eso vino después, con el desarrollo del sistema político. Lo que se creó fue un sistema republicano democrático. Y esa es la base del actual debate que vive Estados Unidos. El Partido Demócrata está empecinado en llevar o conducir el sistema político norteamericano a una democracia radical, mientras que el Partido Republicano, sobre todo ahora liderado por Donald Trump, lo que está diciendo es que vamos a parar esta deriva y vamos a digamos, recular un poco para atrás y recuperar lo mejor del sistema republicano, que descansa en un control de su componente democrático. Un control del componente democrático. No, desde luego, exacerbarlo, porque eso lo que conduce, como condujo en el pasado, es al caos y a la anarquía, que es la antesala de la tiranía. Fíjate que incluso hay autores como, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe, que defienden la monarquía frente a la democracia, como históricamente diciendo que son sistemas son menos costosos, es decir, y sobre todo porque el monarca tiene interés propio en seguir en el poder. Porque si no, viene la guillotina y se te acabó. Si te vas viene la guillotina y tu cabeza va rodando por las escaleras. Pero me refiero a que, en cambio, en democracia, el político está 4 años en el poder, y da la sensación de que aprovechan esos 4 años, lo hemos visto en el gobierno de Sánchez, aprovechan 4 años para rapiñar, para saquear todo lo que se pueda. Y total, el que venga que arregle, el que venga que apechugue. E incluso aunque no se dediquen a robar, simplemente con que traten de imponer una visión, un programa que es antagónico con su sucesor, ya no nos sirve de nada al resto de españoles, porque al final lo que tenemos es acelerón, parón, retroceso, acelerón, parón, retroceso, y estamos dando vueltas sobre lo mismo. Ese es el problema de la democracia representativa, que es muy cortoplacista. Y yo le agregaría un segundo aspecto, que es el de la coalición de partidos. Es decir, como encima tienen que ponerse de acuerdo, es decir, para asfaltar una calle 4 tienen que ponerse de acuerdo. Y al final la situación son coaliciones de partidos que se mantienen en el poder, pero no gobiernan. O sea, están permanentemente luchando entre ellos para que el otro no le tape la foto, pero en lo que son, digamos, los hechos, pues nadie gobierna, nadie hace absolutamente nada. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, pasa a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, por supuesto. Es un problema de falta de miras. No voy a decir de visión de Estado, porque al final el Estado no tiene nada que ver con la democracia, aunque se ha unido en el último siglo y medio. El Estado lo que es un sistema de control, y precisamente la democracia lo que es un sistema de control del poder. Pero digamos que el Estado es ese ejercicio del poder. Lo que pasa es que aquí lo hemos aunado y, como digo, hemos creado una especie de monstruo que se retroalimenta, en el que los partidos políticos tienen un papel preponderante y, como bien dices, además, una vez que llegan al Estado, pues son los primeros interesados en que nadie cambie. Bueno, vamos a aclarar, por si alguien se acaba de sumar si nos acaba de encontrar por casualidad, que no estamos aquí haciendo una defensa de ninguna tiranía. Simplemente estamos haciendo desde el punto de vista de la ciencia política, estamos haciendo una reflexión y un cuestionamiento de la democracia, porque imagino que ni a ti ni a mí nos guste ir cada 4 años a votar y sentir que no sirve para nada. Sí, porque la mayoría de las veces lo que te sientes es engañado y dices, ¿para qué? Y luego intentas con otro y al final vuelve a pasar lo mismo. Como digo, yo creo que
tendremos que replantearnos si la democracia es el mejor sistema político. Y con esto, por supuesto, no quiero decir que tengamos que recurrir a la tiranía, sino algo tan simple como la república. Y por república no digo ausencia de monarquía, porque eso es una contaminación proveniente de la izquierda, además ignorante. Un sistema republicano lo que quiere decir es que cada poder, cada instancia de poder esté controlada. Y nuestra Constitución ya tiene el germen de una república, porque tenemos la monarquía constitucional, cuyo papel está reglado y limitado. Eso es una república ya en sí. Históricamente, la experiencia española no es muy buena en ese sentido. Claro, porque hemos tendido a pensar que la república es eso, es la ausencia de... Las dos repúblicas que hubo en la historia española han sido... Por eso, porque hemos pensado que es la ausencia de un rey y un gobierno popular. Eso no es la república. La república es el control precisamente de la democracia a través del gobierno mixto, que es la participación de instituciones aristocráticas, instituciones monárquicas e instituciones democráticas o populares. Eso es una república de verdad. Y lo demás es un simplismo y, como digo, una contaminación que proviene de los sectores más progresistas. Vamos a dejarlo aquí. Este es el libro Democracia para Idiotas, editado por Secotia, Pedro Ramos Josá. Gracias por el esfuerzo intelectual de analizar y de meterse, sobre todo el valor de meterse con una democracia, porque te van a tachar de todo. Te van a tachar de fascista, te van a tachar de nazi y de todo lo que te puedas imaginar, porque ante todo, también otro de los males de la democracia es la ignorancia. O por lo menos la simpleza de ideas. Sí, lo políticamente correcto, que es una forma de totalitarismo, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias, Luis.